Al aire. Muy buenas tardes a todo el auditorio del Oriente. En estos meses ha adquirido notoria relevancia el concepto liberal. ¿Pero qué es ser liberal? ¿Solo hay una definición de liberal? La gran cantidad de palabras que han surgido para referirse a los liberales es muy amplia. Liberales clásicos, liberales conservadores, libertarios, minarquistas, anarcocapitalistas, objetivistas y paleolibertarios. Solo por mencionar algunos. Definiciones y conceptos que rasgan la arcaica postura de liberales contra conservadores específicamente. Nos revelan un espectro ideológico muy amplio, plural, diverso, dentro de una sociedad sumamente estatizada y centralista. Para discutir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña Alejandro Vega, ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales por la Universidad La Salle, maestría en sistemas de información por la Fundación Arturo Rosenbluth, libertario, anarcocapitalista, fundador de México Libertario y presidente hasta enero de 2020, amante, defensor de la libertad, hombre, esposo, padre, anarquista y enemigo del Estado. Bienvenido, Alex. De entrada quiero felicitarte también porque hoy es el Día del Ingeniero, entonces te mando un fuerte abrazo y felicitaciones a ti y a todos los ingenieros que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias. Quisiera empezar con una pregunta, un planteamiento. Recuerdo que hace varios días descubrí un artículo donde se muestra una cantidad de palabras que han surgido para referirse a los liberales, ¿no? Una nomenclatura bastante amplia. Es decir, varias gradaciones del ser liberal. Quisiera que empezáramos un poco haciendo un mapeo general de ellos. Te planteo algunos, ¿no? Liberal clásico, por ejemplo, liberal conservador, libertario, minarquista, anarcocapitalista y paleolibertario. ¿Cómo definirlos? ¿Cómo encontrar las diferencias entre cada uno de ellos? Bueno, buenas tardes a su auditorio, buenas tardes a todos, buenas tardes, Fer, gracias por la felicitación por el Día del Ingeniero. Primero, yo creo que la primera definición que podemos hacer, la primera gran segmentación que hay, es entre lo que es un liberal y lo que es un libertario. ¿Cuál es la segmentación o cuál es la forma de segmentarlo? Es la forma en que se ven o la teoría que tienen del Estado, finalmente. ¿Sí? Un liberal es un liberal clásico, principalmente o los liberales desde el siglo XVIII, veían al Estado como algo necesario, como algo bueno, como algo requisito para un funcionamiento de una sociedad para cuales fue, si que lo quisieran ver adaptado, limitado, restringido para ciertas funciones X, después veremos cuáles, y la de un libertario. En sí, un libertario se basa en algo que se llama la teoría predatoria del Estado. No sé si más o menos sepan qué es esto. El Estado... Si lo puedes definir. Ajá. Bueno, hay una, ¿cómo puedo decir? Una forma muy romántica, porque es lo que se establece, ¿no? Que el Estado somos todos. Luego hay gente que dice así, todos somos el Estado, y el Estado es territorio, población y recursos, y cosas así, definiciones jurídicas. ¿Sí? Bueno, la teoría predatoria del Estado es en sí que son un grupo de bandidos, para no decirlo más, que se han apoderado de un territorio, de la gente que conlleva este territorio, les extrae renta por la amenaza del uso de la fuerza, y más recientemente les establece cierta ideología para afianzar su permanencia, y se llena de símbolos y se llena de cosas para mantenerse ahí. Entonces, para el libertario, el Estado no es más que un grupo de salvajes, de violentos,
que tienen controlado por el medio del uso de la fuerza, ¿sí? Y por la predación de la gente extrae rentas y adoctrinan personas, ¿sí? En sí es un grupo de personas armadas y organizadas que dominan a las demás. Esto es una teoría de la estratificación. La maneja Thierry, la maneja Charles Comte, la maneja Dunoguev, ¿sí? Spooner, por ejemplo, Lindsay Spooner, también establece que crea mecanismos de control psicológicos y pseudomísticos hegemónicos para adoctrinar y justificar esta dominación. O sea, tiene himnos, tiene banderas, tiene símbolos, tiene libros sagrados, tiene mártires, tiene héroes, tiene villanos. Crean toda una cultura mística que copian de la religión para hacerse decir que son necesarios y son buenos para la gente. Y así, ¿no? Como libertario, independientemente de las gradaciones o de las diversificaciones, ves al Estado como algo malo, como algo que, según los minarquistas, por ejemplo, tiene que estar muy acotado, tiene que tener ciertas funciones específicas, y un anarquista dice, no, es totalmente éticamente reprobable, no es necesario y no se requiere. En sí, esas son las dos grandes diferencias, ¿no? O sea, el minarquista, digamos que es partidario de un Estado mínimo, ¿no? Sí, alguna forma, no tengo idea cómo lo quieran limitar, porque yo creo que no es viable, no es posible, es utópico. Lo limitan por constituciones y marcos jurídicos y funciones y reguladores, pero no funciona. O sea, pero sí, y le dan funciones específicas regularmente muy similares a las que los liberales le dan. ¿Qué funciones les dan? Pues seguridad, ya sea defensa interna, o sea, policías, defensa externa, ejércitos, impartición de justicia, por ejemplo, y obras públicas, ¿no? Los liberales, algunas cortes del liberalismo, creen en el contrato social, ¿no? Cierta cosa que no existe, y los libertarios, pues algunos también, pero en sí yo como ANCAP o anarcocapitalista, pues no, yo no creo en tal contrato social, que pues, ni es contrato ni es social, porque nunca lo vi, nunca lo firmé, nunca lo aceptamos, y establece que estás estableciendo un contrato que no tiene ni cláusulas y que una de las mismas partes es la misma que establece diferencias, ¿no? Más o menos ese es el punto. Sí, yo veo que en el caso de las definiciones del liberal y las gradaciones que se van dando, y hay una constante, incluso también en el caso del ANCAP, ¿no? Del anarcocapitalismo, que es que el Estado se vuelve una especie de alerta, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí de alerta permanente hacia el Estado en algunos casos. O sea, algunos liberales clásicos dicen, no, bueno, que sí entre, pero que no entre tanto, pero de todas maneras como que ven ciertas reticencias. En el caso del anarcocapitalismo lo orienta más hacia nula intervención del Estado, pero lo que yo logro ver en todos ellos es que hay una necesidad o bien de que desaparezca en el sentido de abolirlo, o bien en el sentido de acotarlo, ¿no? ¿Te parece que esa pertinencia de abolirlo o acotarlo debe ser así? O sea, ¿tiene que ser así? Sí, o sea, yo creo que el Estado se debe de abolir como tal. Ajá. Eso de los estados chiquitos y así acotaditos y bonitos y que sirvan a la sociedad y que no se sirvan de ella, yo creo que es falso. O sea, el Estado como es una herramienta de control político y está probado de que atrae a personalidades en su gran mayoría con grandes sociopatías y que buscan controlar a los demás, que finalmente es eso, lo que buscan es control. Debe ser abolido, ¿sí? Aquí hay una parte importante, el Estado y la sociedad no son lo mismo, ¿sí? O sea, porque me dicen, entonces vivir en la anarquía es que vivamos, que consumamos cada quien lo que produce y seamos, nos regresamos a las cavernas, es decir, no, a ver, sí, o sea, son cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Si lo ves a nivel definición, el Estado simplemente son personas. No hay nada más. O sea, está rodeado de un halo pseudomístico. Bueno, son las instituciones, ¿no?
controladas Sí, por personas. pero siguen siendo personas y siguen siendo Ajá. personas que ven por su propio fin y ven por sus propios intereses y ven por sus propios, ¿sí? Y como ven, y cada quien ve por sus propios fines. O sea, eso no es lo malo. El problema es que como ellos no tienen una función productiva que sean necesarias para la correcta eh, coordinación de la sociedad, pues siempre se tratan de justificar y obtener más poder y más control sobre la sociedad. Ahora, esto no implica que no haya instituciones, ¿sí? O sea, tampoco es que, que, que las instituciones todas tengan que venir del Estado. O sea, puede haber grandes instituciones, de hecho, tal vez las más notorias son instituciones que se han generado espontáneamente dentro de la sociedad, el dinero, el lenguaje, el matrimonio, la cooperación voluntaria, la división del trabajo, el capitalismo, que emergen voluntarios, o sea, se generan espontáneamente, ¿sí? Ujú. Y esas evidentemente no solamente son deseables, sino son necesarias para la sociedad. El libertario, tanto el libertario como el liberal establecen un principio de libertad individual. La libertad siempre es individual, eso es importante. Y se nos acusa muy comúnmente de ser atomicistas, de, pues tú por tu lado, yo por el mío, y no nos queremos y no nos necesitamos. No, al contrario. Como sabemos que la vida es extremadamente compleja, complicada, y que el conocimiento requerido para hacer cualquier actividad es eso, extremadamente complejo, nos requerimos unos a otros. Allí el punto es que estas relaciones o cualquier tipo de relación que exista, si es que existe, debe de ser en forma, libre, sin Ujú. coerción, sin coacción, y el libertario tiene un principio base sobre el cual basa toda su acción, que es el principio de no agresión. El libertario no es un pacifista, puede serlo, pero no. El principio de no agresión, que es el principio base, el principio central del libertarismo, porque no hay libertarianismo, yo no soy libertariano, no sé quién sea libertariano, es libertario. El principio de no agresión indica que nadie puede ejercer o iniciar, más bien iniciar el uso de la fuerza física contra una persona o su propiedad. ¿Sí? La propiedad privada, siendo otro de los, no solo de los estandartes, sino de las instituciones que tiene, es la segunda, bueno, gran parte o la parte sobre la que se fundamenta principalmente todo esto. Ahí, la segunda es los derechos que existen. Para el libertario existe un solo derecho, el derecho a la propiedad privada. ¿Qué es esto? Tú eres dueño de ti mismo. Tú eres dueño de tu tiempo, de tu cuerpo, de tu espacio, de obtener y obtener más bienes, de intercambiarlos, de regalarlos, de hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Nadie tiene el derecho sobre tus cosas, sobre tu propiedad. O sea, ¿sí? Ya podemos después discutir los orígenes de la propiedad privada, pero más o menos creo que se entiende bien, Y ¿no? lo del libertarianismo que acabas de precisar, yo a veces creo que la confusión viene del libertarian, ¿no? Del asunto, como les dicen en Estados Unidos, ¿no? Está como Sí, bloque. ese es un punto muy importante. ¿Por qué cambió el término libertario? El término que se usó, al menos que yo sepa, fueron por los anarcosocialistas en Rusia antes de la Revolución Rusa, que lo que buscaban era una sociedad anarquista, que no tuvieran y que buscaban libertad, ¿sí? El término ha ido cambiando pues de definición, si lo quieres ver así, pero principalmente se usa para diferenciarse de los liberales. En especial en muchas partes del mundo, ser liberal tiene connotaciones bastante curiosas, como las que acabas de decir. Hay un señor que sale diciendo idiotez toda la mañana, todos los días, se dice que es liberal, yo de liberal no le veo nada, ¿sí? Y, por ejemplo, los Estados Unidos, los demócratas se dicen liberales y los republicanos son los conservadores, y también a los demócratas yo no les veo nada de liberales, según mi percepción. Entonces, si hay esa diferencia de cambiar el léxico, sí creo que es el Ujú. léxico, para diferenciar que pues, no somos los liberales del siglo XVIII, ni los jacobinos, ni toda esa bola de tipos liberales, es otro estilo de plataforma, eh,
o de filosofía, ¿sí? Porque yo creo que es una Claro, filosofía. quisiera como regresar un poco a este planteamiento que hacías del anarcocapitalismo. Cuando escuchas la palabra anarquía, de pronto en la sociedad dice, bueno, son los que patean las casetas, los que toman las casetas, los que incendian la Puerta Mariana del Palacio Nacional, los que agreden, y me parece que no va por ahí el No, asunto. no, 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 Además no. hay como, y le agregas el capitalismo, ¿no? Que esto es una concepción muy interesante, ¿no? O sea, anarcocapitalismo. Eh, ¿Cuál sería, y esto es otro planteamiento, ¿no? Si no hay un Estado propiamente regulador, ¿cómo se dirimen las controversias jurídicas en un esquema ideal, por Ah, llamarlo de alguna manera? ¿No? vámonos por dos partes. Una, sí, Ajá. el término anarquista, al menos en México y tal vez en otras partes, está extremadamente mal utilizado. Se ha referenciado como un grupo de salvajes, vándalos, destructores, bola de imbéciles que lo que hacen es destruir propiedad y causar caos, ¿sí? O zozobra más que caos, ¿sí? Eso no es un anarquista. Un anarquista es alguien que establece que no requiere un órgano de planificación central que con medidas coercitivas regule cualquier aspecto de su vida. Eso para cualquier tipo de anarquismo, ¿sale? O sea, no requiere un Estado. Segundo, el capitalismo, pues también tiene muy mala fama, ¿sí? O sea, de hecho, creo que en las últimas elecciones que hubo aquí en la Ciudad de México, sí, había toda una plantilla anticapitalista. Bueno, el capital, Antineoliberal, que también, si quieres, luego hablamos del neoliberalismo y ese empalmamiento, pero sí, disculpa. sí, está bien. El capitalismo realmente es un modelo económico que está basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la división del trabajo y para poder funcionar. O sea, ¿qué es esto? Bueno, pues cualquier señor que tenga una fonda, una taquería, una empresa, un negocio, eh, al tener bienes de capital, que lo que hace el capitalismo es la acumulación del capital para obtener herramientas de producción, elevar la producción, ¿sí? En manos privadas y con división del trabajo, pues eso es capitalismo. O sea, no son los grandes empresarios que salen en Shark Tank, no son o sea, gente que pues, produce y genera, ¿sí? Tiene muy mala fama pues porque se ha encargado y hay toda una corriente de denostar de que no debes de ver por ti mismo ni por tus intereses, sino que debe de haber un guardián del interés y el bien común y vamos a poner un grupo de sociópatas en cargo de eso que es el Estado, ¿no? Entonces, pues, para mí eso es totalmente absurdo. Entonces, cuando juntas anarquía y capitalismo en una sola palabra, anarcocapitalista, pues creen que eres poco menos de gente que come bebés y agua perritos, ¿sí? O al revés, ¿sí? Lo cual no es cierto. O sea, es gente que busca vivir una vida tranquila, una vida en paz, que no se violente los derechos de propiedad, que busque relacionarse con la gente que quiera de la forma que guste, si es que quiere llevar una relación. Algo importante es decir, bueno, yo no quiero llevar una relación con tal persona o tal tipo de personas. Bueno, es válido. O sea, eso en México y en todo el mundo ahorita es terriblemente mal visto. Es decir, la discriminación. Bueno, sí, yo no quiero llevarme con alguien que le va no sé, al Necaxa, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque no soy de su familia, y el Necaxa pues lo conocen en su casa. No, es que lo estás discriminando, o con, no lo sé, al Cruz Azul, o yo qué sé, alguien que tenga la piel verde. Ah, bueno, no, pues no, es que tienes que quererlos a fuerza y te tienes que integrar con ellos. Bueno, pues no, o sea, no tengo que. Si he de tener alguna relación con ellos o con alguien de ellos, porque las relaciones son siempre individuales, no en nivel colectivo, el libertarismo es pensado individualmente, pues la llevaré. Si quiero llevarla del tipo de relación que yo quiera tenerla, ¿sí? Ya sea comercial, ya sea afectiva, la que tú busques, ¿sí? Si no, Sí, pues no la siempre llevo. cuidando el principio de no agresión, ¿no? Que Claro. mencionabas. O sea, decir, ¿sabes qué? Ajá. Que no me caiga bien o que pues no implica que yo lo tenga o lo pueda agredir a él o a su propiedad. Puedo no compartir ninguno de los valores, estándares que él tiene, pero si no los comparto no tengo no tengo que agredirlo. ¿Sí? Si hay algún tipo de vinculación, pues la habrá, y esta no puede ser, ni debe de ser, ni regulada, ni iniciada,
ni penada por un órgano de planificación central como es el Estado. ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta. Sí, dime. Perdón. Quisiera que hiciéramos esta diferencia, que me parece muy importante hacerla, entre el concepto de liberal y de neoliberal, más allá del término de anarcocapitalismo, pues, que a veces me parece que se empalman de tal manera que terminan significando lo mismo y no es así, ¿no? Sí, bueno, el neoliberalismo sí existe, o sea, Ujú. fue creado, me parece el término por alguien que se llama Alexander Rousseau, si mal no recuerdo. Ajá, sí, justo. Y lo que veía era que pues, él quería así como que todas las ventajas del liberalismo, pero con todas las ventajas o todas las características eh, de un Estado protector. ¿Sí? Sí, Para, Bonices decía que era era el socialismo disfrazado del liberalismo, ¿no? Que así se es, trataba de de ocultar. camuflar. El término Ajá. más, o sea, el término más correcto al día de hoy para esas características sería lo que serían los socialdemócratas, ¿sí? Uh-huh. Que pues, hay más o menos, que son muy peligrosos, pero bueno, eso luego lo platicamos. Entonces, Uh-huh. el neoliberalismo original, planteado y definido, así es lo que ahora sería la socialdemocracia. Ahora, ese término es uno de los términos más abusados a nivel lingüístico, a nivel económico, a nivel social, porque el neoliberalismo para todo aquel que regularmente son los reguladores, los estatólatras, todo aquel que busque controlar algo, es el causante de todos los males del universo. Desde el hoyo del agujero de ozono, desde que se mueren las ballenas, desde que colapsan las economías, desde que los bebés salen con cuernos, o sea, es el culpable de todo. No hay una forma de definirlo así, o sea, todo es los neoliberales, siempre tienen la culpa de todo. Hay inclusive escritores que dicen, pues, creo que Vargas Llosa dice, yo no he conocido en mi vida ningún neoliberal, y él es liberal mucho tiempo, ¿sí? Siempre se usa en una forma denostativa y decir, bueno, pues, ¿qué es un neoliberal? Pues, quién sabe. Hay una frase que dice, bueno, la libertad no es nueva, porque hay liberales viejos y hay nuevos liberales, que serían los liberales. No, pues que es por el consenso de Washington. Entonces, el neoliberalismo de la forma que se trata como vocablo en los últimos 40 años, que puede ser desde el consenso de Washington, las modificaciones que hicieron Reagan, que hizo Margaret Thatcher, que es en sí la liberación de la economía, quitar al Estado de muchas de las funciones productivas, es un término muy ambiguo. Entonces, yo siempre digo que cuando alguien les dice que son neoliberales, es que están hablando con un marxista antiguo, o sea, no un marxista bien consumado, porque no tiene una forma de definir lo que realmente están tratando de hacer, ¿sí? Claro. No hay una forma de hacerlo así, ¿sí? Estaba leyendo un texto de Jay Nock que se llama Nuestro enemigo el Estado, ¿no? Muy interesante algunos planteamientos. Ahí establece algo que me pareció bastante pertinente. Eh, Señala que Jake Knox tenía un amigo que le preguntó, no le preguntó, más bien le afirmó que si no corregían el rumbo los servicios privados, ¿no? Que daban servicios públicos, es decir, empresas privadas que dan servicios públicos, el Estado tenía que tomar el control de sus negocios para hacerlos funcionar, que me parece que es una idea que de pronto vuelve a surgir a la luz de ciertos acontecimientos, ¿no? Que el Estado intervenga y quite a los privados el control para implementar esos servicios. Knox se preguntaba que no, se preguntaba y además asimismo se respondía que su amigo parecía más bien un ciudadano de finales del siglo XV que decía que la iglesia debía intervenir en todos los asuntos públicos, ¿no? Mi pregunta concreta es, ¿por qué si el Estado es tan nocivo, tan desastroso en ocasiones por el diagnóstico que estás haciendo, por qué tiene tanta aceptación? Bueno, primero, porque hemos sido adoctrinados creyendo que es algo bueno, que es algo necesario y que tiene capacidades suprahumanas, ¿no?
Entonces, yo tengo respuestas tal vez un poco simplificadas o tal vez muy reduccionistas. Sí, chavos, si el Estado no puede rellenar un bache, ¿sí? Pues mucho menos va a poder resolver la capa de ozono. O sea, si no puede pintar las paredes o evitar que pasen ciertas cosas, pues no va a poder resolver el hambre en África. Se cree que el Estado son un grupo de gente con poderes sobrenaturales que obedecen a intereses no propios, sino de la comunidad o de la sociedad, y que tienen la capacidad de resolver cosas cuando realmente el Estado no resuelve nada. O sea, nada. El Estado subsidia cosas, no resuelve cosas, ¿sí? Y gran parte de los problemas que existen en una sociedad es por la gran intervención que existe en el Estado. Desde ahorita, por ejemplo, vemos, oye, ¿por qué hay tantos contagios ahorita con la del COVID? Pues porque las pruebas llegaron muy tarde, estaban prohibidas, no se permiten hacer. ¿Por qué hay inflación? Pues porque, bueno, en México está un poquito controlada, que bueno. Pues porque hay inyección monetaria, porque hay gran gasto público, porque hay, no sé, ¿por qué la gente no tiene dinero? Pues porque hay muchos impuestos, hay altas regulaciones al trabajo, no puedes hacer empresas, requieres mucho. Entonces, detrás de cada gran problema que existe en la sociedad, en gran parte de ellos es por la gran intervención estatal. Si a eso le añades que hay un gran grupo de gente que depende de este órgano para poder tener y obtener recursos, pues evidentemente le van a cantar y le van a dar bríos y decir, sí, es que requerimos que esta gente intervenga porque ellos sí saben lo que hacen, ¿no? Son expertos en eso. Y queremos descargar nuestra responsabilidad en la ciudadanía, y eso es una parte ya muy importante, en alguien más. No queremos hacernos responsables de esto. La libertad establece que no, o sea, no solamente eres libre de hacer lo que tú quieras mientras no afectes a nadie más, es la responsabilidad de cargar con esas consecuencias. Y eso le da mucho miedo a mucha gente, ¿sí? Entonces prefieren tener a alguien, al papá Estado, un órgano paternalista que dicen, sí, vente, yo te cuido, yo te protejo, y cuando no es cierto, ¿sí? Oye, pero Alex, esta concepción que tienes te parece de pronto que no es muy general. Te lo comento, no porque no la compartas, sino porque es algo que a veces uno se ha enfrentado. Porque hay gente en las instituciones del Estado que está haciendo cosas, está trabajando por ayudar a los demás. O sea, en realidad sí está colaborando, ¿no? Hay médicos que pertenecen al servicio de salud público y dicen, pues yo soy miembro del Estado y estoy ayudando, contribuyendo. Y no solo médicos, sino quizá también funcionarios de distintos órdenes del gobierno que están, digamos, de manera muy comprometida con el servicio público. Bueno, aquí una parte importante. Cuando se habla de algo que es público, no quiere decir que sea de todos, ¿sí? O que sea para todos. Es para cierto grupo de gente. Las empresas públicas, CFE, Pemex y ahorita creo que todavía hay bastantes por ahí, no es que sean de todos, son del Estado, o sea, son empresas estatales, ¿sí? Que nos cuestan y son gente que tiene común. Ahora, que dentro del Estado haya burocracia, que no son, o sea, eso ya es parte de la burocracia, no son parte del Estado, que gente que trabaje ahí y que trabaje, y, sí, bueno, sí, pero en ninguna parte del Estado es productiva, ¿sí? O sea, hay gente, por ejemplo, ahorita los doctores, decir, bueno, sí, es que yo soy un médico de cuarta especialidad en el ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Ok, sí, mi trabajo es ayudar a la gente. Bueno, sí, esa es su función como médico. Si no estuviera en esas organizaciones, pues habría otras organizaciones como las hay, ¿sí? Y su función seguiría ayudar a la gente. Ahora, existe la creencia de que el gobierno trabaja, o la gente que trabaja para el gobierno no obtiene un beneficio. Eso es falso. Sí, o sea, los doctores se les paga, los ingenieros que trabajan ahí se les paga, las obras públicas se les pagan, pero se les pagan y no hay una forma de de ver si se les paga lo que realmente debería de pagarse. O sea, se les paga sueldos de mercado. Eso es un hecho. O sea, tú comparas funciones equivalentes en la iniciativa privada con gente que cobra el Estado y las diferencias son muy grandes, ¿sí? O sea, un médico en una práctica privada contra un médico que tiene una alta especialidad, el de la alta especialidad cobra muchísimo más. No porque no lo valga o porque sí lo valga, sino simplemente hay una forma, hay algo que se llama el cálculo económico, que el trabajo, y a muchos no les gusta esto, el trabajo es una mercancía.
y se valora en base a las necesidades que cubre para los que utilizan esa mercancía. Algunos liberales establecen, dicen, no, es que hay ciertas áreas estratégicas que el Estado debe de estar ahí, la salud y La la defensa obra pública, pública, ¿no? porque son La indispensables. defensa de... Pues sí, pero no, o sea, la defensa nacional y la seguridad pública, entonces no. Ahora, algo importante, el Estado moderno, como lo conocemos, tendrá unos 300 años, es una forma de control político, pero antes había otras formas de control político y muchas de ellas no tenían todas estas cosas. Ahorita, por ejemplo, cuando dicen los políticos o cuando tú ves no te dicen México sacó tal, está perdiendo el grado de inversión o está, bueno, ¿quién es? El Estado mexicano. Para fines prácticos, cuando tú nombras un país, es su Estado, es ese grupito de personas, ese grupito de políticos que mantienen un control sobre las demás y nos extraen rentas. No somos todos, eso es importante, ¿sí? Entonces, si aquí en México te dicen, bueno, ¿para ti qué es México? Y cuando te preguntan qué es México, te sacan un mapa y un territorio y una bandera y un himno. Ah, pues es que esto es México y es la patria. Pues sí, pero todo eso son doctrinas, no falta de otra, que te crean para definir o para defender a cierto grupo de personas. Para mí, México, pues para mí es mi familia, para mí es el taquero de la esquina, para mí es el señor el mecánico, para mí es la empresa para la que trabajo, ¿sí? Eso es México. Para ellos, para el Estado, ellos son nuestros dueños o quieren serlo. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Sí o no? Creo que Tú por ahí va tu escribiste, pregunta. sí, sí. Regresando un poco al asunto del territorio de la ley, tú escribiste hace unos días una frase que después se volvió artículo, ¿no? El contrabando es un crimen inventado, ¿no? Así es. Y el economista Arturo Dam publicó un artículo en torno a esta idea que tú planteaste, muy interesante, que se llama El punto sobre la I. ¿Puedes explicar un poco esta idea y cómo podemos ahí observar, porque es muy emblemático este caso, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos mostrar cómo el Estado obstruye un poco? No, pues lo Mucho. extraigo mucho, pero ¿a qué se refiere? Las fronteras, como son parte del territorio nacional, tienen un control aduanal. O sea, ellos escogen qué pasa y qué no pasa, qué entra y qué no entra, bajo qué principios. Ahorita, por ejemplo, creo que ya entró en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? El TIMEC, me parece que se llama, ¿no? El libre comercio, el real, el libre mercado real, el intercambio de bienes y servicios de mercancías no requiere tratados. Dices, pues yo quiero esto de tal país, bueno, pues sí, yo te lo compro, te lo vendo y ya, solito nos encargamos, entre empresas y entre individuos y ya. Cuando estableces que hay ciertos parámetros, ciertos requisitos, ciertas funciones, ciertas obligaciones, ciertos son los mismos estados y organismos que ellos crean para establecer eso, no creas un libre mercado. O sea, hay libre comercio, que es bueno, siempre es mejor tener libre comercio entre los países que fronteras cerradas, que es una idiotez, pero ¿cuál es el problema con el contrabando? El contrabando es la definición de un grupo de burócratas estatales que dicen, esto no puede entrar al territorio nacional por tal motivo, no tal razón, tal motivo. Porque ya hay un mercado interno de esto, porque alguien ya lo está produciendo, porque alguien ya no está aquí, no está regulado, no está bien puesto, tiene que pagar aranceles. Entonces, si tú como consumidor dices, bueno, yo ya escogí aquella cosa, aquel elemento, aquel servicio, aquel producto que viene de allá, pues yo lo quiero. Si te saltas esas barreras arancelarias principalmente, que son impuestos, lo consideran un crimen. Dice, oye, ¿por qué va a ser un crimen comprar algo que yo necesito y quiero? Y esto es para cualquier tipo de cosa, ¿sí? O sea, una maquinaria, un tapete, una sustancia, entonces, ¿sí? Es un crimen inventado. Los crímenes de verdad afectan los derechos de propiedad de las personas. O sea, te afectan a ti, te afectan a tus cosas, a tu propiedad. Si no afectan eso, y es una regulación estatal porque protege los intereses de alguien más que está siendo cobijado por el Estado, pues es un crimen inventado.
¿sí? Dicen, es que no puedes traer esto porque tu vecino de esta hace algo similar, aunque de peor precio y peor calidad. O tal vez de mejor precio y Hay, peor calidad, pero yo tengo el derecho de escoger lo que yo quiera y de comprarle a quien yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, de la forma que yo quiera. hay que señalar también que en el caso del contrabando están hablando de una penalización, o sea, es una penalización económica, no tiene que ver con tráfico de mujeres, ni tráfico de blancas, ni nada por el estilo, ¿no? Se especifica nada No más tiene, en el rubro de las mercancías, ¿no? sí, dices, tú no puedes Para que traer el auditorio, ajá. un motor jet de, no sé, de Noruega para ponérselo a... ¿Por qué no? Porque no te tenemos un tratado comercial. Y si lo traes, te pago, te voy a cobrar impuestos. O sea, no tiene una función más que recaudatoria extractiva de rentas, ¿sí? O sea, no está protegiendo nada. Se están haciendo ellos de recursos por algún motivo así estúpido y proteccionista o nada más por fastidiar a la gente. Sí, bueno, incluso aquí cuando viajas en avión y quieres meter algo, no sé, que compraste, no sé, en el mercado de Oaxaca y de pronto te lo llevas a la Ciudad de México, pues en la entrada, cuando estás pasando, te lo tiran, ¿no? Ujú. Porque tiene que estar documentado y demás. O sea, solo puedes comprar lo que está dentro del aeropuerto Sí, y bueno, y así es N cantidad de absurdo. cosas que me parecen absurdas, ¿no? Yo también coincido en ese Y te dice, le, sentido. le voy a quitar su Bueno, botellita sí. de mezcal porque puede ser una bomba, es lo que te dicen, y la voy a poner junto a todas estas botellitas de mezcal que también pueden ser bombas, juntas por si explotan. Yo, bueno, güey, eso no tiene nada de lógica, Ujú. ¿sí? Entonces, Claro. son simplemente restricciones comerciales para decir, ah, no, te tengo, como quieres comprar algo, lo tienes que comprar aquí, a estas personas en específico, sobre estas empresas en particular, ¿sí? Entonces, esas son restricciones comerciales que no te permiten ejercer la libertad sobre tu propiedad. Quiero ir como comentarios del público. Gloglo, excelente tema, nos dice. Y yo tengo aquí otra pregunta que me hicieron, que, que, pues me pareció pertinente hacértela. Si el modelo que planteas, o sea, si los modelos del liberalismo y el propio anarcocapitalismo que plantea está bueno, ¿por qué no existe pues una sociedad libertaria o anarcocapitalista, ¿no? Y si la hay, ¿dónde la hay? Yo no conozco. Las hay, los modelos funcionan. Gran parte de las relaciones humanas, si no es que todas, son anarquía pura. O sea, tú quieres y amas a la gente que tú escoges, tú te llevas con la gente que tú escoges, tú haces relaciones con la gente que te escoges, tú escoges muchas cosas en total libertad. Tienes muchas restricciones con respecto a recursos, tal vez, pero finalmente puedes escoger. Ahora, sociedades libertarias en el mundo y en México las hay. O sea, está el Instituto Mises. Yo fui parte de una organización que se llama México Libertario, existe en México, siguen trabajando, siguen haciendo recursos. Hay gente que está tratando de organizarse políticamente. No recuerdo sus nombres, pero ahí están. Entonces, pero sí las hay. Ya hay gente que defiende todos los días y promueve las ideas de libertad. Tenemos gente que ya tiene esto muchos años. Liberales en México, pues hay muchos, hay varios, pero tal vez, por ejemplo, los más viejos sea el señor Luis Pasos, tú mencionaste ya Arturo Dam, ¿sí? Isaac Uh-huh. Katz, ¿sí? Iconoclasta, Iconocafka, se me olvidó su nombre de ahorita. Sergio Negrete. Jorge Negrete, ¿sí? Creo que Gente que la... Sergio Negrete. Sergio Negrete, perdóname, Sergio, si Sergio está Negrete. escuchando, disculpa, buen amigo, Ajá. ¿sí? Que prueba que el doctor Sergio Negrete, que prueba tener un PhD no significa ser un HDP, si me permites la expresión, ¿sí? Y sí las hay. O sea, el chiste es que se quieran involucrar, o sea, si los quieren como para escucharlas, hay twitters, hay conferencias, hay manuales, hay libros, hay videos. En México, ¿sí? Sí las hay, ¿sí? Si quieren defenderlas y hacer parte de una, pues háganla. Cuando yo fui presidente les decía, si no hay libertarios en su lugar donde estén y quieren hacer una organización, pues sean los primeros. Allí el punto es querer empaparse. Allí una parte importante, la libertad, yo en lo personal lo veo, no es para grandes cultos y gente así que sabe mucho y tenga gran experiencia, tanto académica, ¿no? La libertad es para todos, o sea, para todos en todo momento, en todo lugar,
en todo recurso, ¿sí? No es para un grupito especial de gente que se cree así, oh, yo soy acá gran liberal y tengo la capacidad de organizar la sociedad. No, es para todos, en todo momento, desde el barrendero hasta el taquero, hasta el plomero, hasta el ingeniero, hasta el licenciado, ¿sí? Entonces, esto es importante. No nos dejemos ir por el canto de las sirenas de que solamente los liberales pueden organizar una sociedad, cuando el punto es precisamente el contrario. La sociedad y los individuos en ella se pueden organizar solos, ¿sí? Entonces, sí las hay. Chido, te paso ligas, pero sí las hay. Yo quisiera, para ir ya terminando la conversación, Alex, dos cosas. Mencionaste a Luis Pasos, ¿no? Él tiene un libro que se llama Los impuestos son un robo, y he escuchado de muchos liberales, libertarios y de anarcocapitalistas que efectivamente los impuestos son un robo, ¿no? Y son un acto violento. Así es. Comparto la idea, me gustaría que respondiéramos un poco este planteamiento que hace alguien que considera que los impuestos pueden ser necesarios, ¿no? Bajo esta línea, dice, si el Estado está sustentado sobre el robo, teóricamente elegimos a nuestros gobernantes que instauran unos impuestos. Si la gente cree que los impuestos son excesivos, dará paso a otros que los vayan bajando, ¿no? O sea, digamos que la gente voluntariamente votó por tal cosa y ahí están, y entonces pues no serían una extracción porque finalmente es una votación democrática para que se les cobren esos impuestos. Sé que es largo el planteamiento, quisiera que fuera breve para pasar a la última y cerrar con eso. Los impuestos no son un robo por la forma en que se usan, sino forma como se obtienen, para decirlo. A ti no te piden, tú no pagas impuestos, a ti te quitan impuestos. ¿Sí? Pues por eso impuestos, ¿no? Son impuestos, no son colaboraciones. O sea, si tú estás en una empresa y por nómina, la gente le den dinero, son inéticos o no éticos porque te los quitan. Y ya sobre establecer de que, bueno, pues la gente votó, bueno, la gente no tiene derecho a votar por lo que es, yo uso mi propiedad. ¿Sí? 6 gentes de 10 no pueden escoger cómo las otras 4 utilizan sus cosas. ¿Sí? Esa es tal vez una de las fallas más latentes de la democracia. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Y para ir como cerrando el asunto, pues no sé si quisieras compartirnos algunos libros para orientar la brújula liberal, libertaria, anarcocapitalista, sí, miren, libertaria. Sí, hay un libro muy sencillito, se llama Libertario en 30 días, de Robert Wenzel, muy recomendado. Algo importante, son libros que se digieren muy fácilmente, están escritos para que la gente los pueda entender. Hay una teoría bastante estúpida, sociológica, que creen que en cuanto menos se le entienda algo, más caso se le hace. ¿Sí? Entonces, gente así, oh, experta, y por eso gente como Marx y gente como Keynes y gente como este muchacho Piketty escriben así tabicototes y es que es muy complicado y no, solamente los grandes genios lo entienden. No, aquí son tarugadas, ¿sí? O sea, la libertad es para todos, no solamente para un grupito específico. Entonces, este libro es bastante bueno, Libertad en 30 días, creo que es muy buen lugar para entender. Si quieren empezar, yo les recomiendo que lean algo de Mr. Libertarian, que es el señor Murray Rothbard. Si alguien es libertario o se dice libertario y no conoce a Murray Rothbard, corran, los está engañando, es un falso profeta. Y es un ensayo así chiquitito que se llama Anatomía del Estado, para que vean realmente qué es el Estado. Lo pueden conseguir gratis en internet, no tiene derechos de publicación, la propiedad intelectual no existe. Pueden ver no es tan de mi agrado, pero es bueno, Libre para elegir, de Milton Friedman, ¿sí? Pueden ser Para una nueva libertad, también de Murray Rothbard, Contra el Estado, de Rockwell, son buenos libros, pero yo creo que el Manifiesto Neolibertario, de Potomkin, no, de Edward Conkin III, muy bueno. Economía en una lección, ese es muy bueno.
¿sí? De Henry Hazlitt, es así muy importante que entiendan. El punto del libertarismo no es que sea un aspecto económico, tiene un gran componente económico, pero en sí es un gran componente ético. Tú no tienes derecho sobre la propiedad de las demás personas no son tu propiedad. Tú no tienes derecho a nada de ellas. Si tienes que ver una relación, tiene que ser una relación sin agresión y en beneficio de todas las partes, ¿sí? Hay muchísima literatura con un gran corpus académico y filosófico donde se puede establecer esto, pero yo creo que empiecen con eso, ¿sí? En Libertad en 30 días y Anatomía del Estado de Murray, ¿sí? Pues Alex, te agradezco. Yo nada más por último quisiera recomendarles algunos videos del maestro, el profesor Ancho Bastos y de Huerta de Soto, nuestros amigos que pues pueden darles ciertas líneas, ¿no? Sobre todo a Ancho Bastos, que me parece muy consistente en sus planteamientos ideológicos, ¿no? Así Capitalismo, es. trabajo y Ahorro ahorro. y trabajo duro. No hay otra forma de salir de pobres, ¿sí? Así es, Es uno querido de mis Alejandro. ídolos. Espero algún día conocerlo. Sí, yo creo que Miguel Anxo es muy bueno. El profesor Huerta de Soto es muy bueno. Tiene un gran componente conservador en su discurso. Si son ustedes suficientemente inteligentes para tratar de separar esos componentes, no necesariamente el libertarismo no es puritanismo ni conservadurismo duro. Hay grandes libertarios que somos de derecha, yo me considero de derecha, luego hablaremos si quieren después. En México no existe una derecha, hay socialdemócratas y socialcristianos y cosas así raras, pero no hay una derecha. Pero Miguel Ángel Bastos es muy bueno, muy bueno, y gran parte de lo que menciona ahí es muy extrapolado, muy concentrado y muy fácil de Claro. entender, ¿sí? Y no por eso es Querido mal y es Alejandro, inválido. sí. Sí, Querido adelante. Alex, te agradezco mucho esta participación, los comentarios que nos has compartido y toda la bibliografía que tienes. Pues se nos acabó el tiempo. Quisiera agradecer también al público del Oriente su presencia en este espacio y bueno, acuérdense que lo pueden descargar y lo pueden viralizar más adelante cuando tengan tiempo. Un abrazo, Alex, y muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia y la libertad es para todos, señores. Siempre. Gracias. Así es.